Colombia ya conoce esta historia. Una bala interrumpe un mitin. Un político cae y todo el país se silencia y se pregunta lo mismo una y otra vez. ¿Está regresando la violencia política? Miren, desde que Gustavo Petro asumió la presidencia de Colombia, cada vez llegan noticias más preocupantes. Y es que esa pequeña paz que le había dado un respiro a los colombianos llegó a su fin y volvemos a ver los mismos niveles de violencia de los años 90. Grupos guerrilleros rompieron treguas, reclutamiento de menores, nuevos narcos, nuevos métodos. ¿Qué hizo Gustavo Petro para provocar esta ola de violencia? Todo tiene historia, soy Nina Andrade, bienvenido a mi canal. Para lograr entender lo que está pasando hoy en Colombia hay que regresarnos al 9 de abril de 1948. Era por ahí la 1 de la tarde y el candidato presidencial Jorge Eliezer Gaitán sale de su oficina en el centro de Bogotá para, almorzar muy cerca de allí, comer algo. Sale relajado, sin escoltas, a algo tan cotidiano como ir a comer algo cerca de la oficina. Apenas cruzó la puerta, 3 disparos. Cae en la calle gravemente herido. Lo trasladaron al hospital, pero murió pocos minutos después. El presunto asesino fue un joven llamado Juan Roa Sierra, capturado y linchado allí mismo, en la calle, por los simpatizantes de Gaitán. Inmediatamente después de que la noticia se supo, Bogotá estalló. Multitudes saquearon negocios, incendiaron edificios, atacaron estaciones de policías. El centro de Bogotá quedó destruido. El caos se extendió a todas las ciudades y hubo cientos de muertos en cuestión de horas. Eso fue el Bogotazo. Un hecho violento que duró 48 horas. Había rabia, violencia, dolor. Y es que, no es para menos. Mataron al hombre que quizá habría cambiado el rumbo del país. Un asesinato que rompió por completo el ya frágil orden político. Para ese entonces, los colombianos que confiaban en un cambio, claro que perdieron la esperanza. Ese día comenzó una guerra civil que duraría una década. Habían 2 grandes bandos, los liberales y los conservadores, que, ojo, no se enfrentaron en un debate político sino a plomo, a tiros, literal, había gente matándose en el campo, en los pueblos, en las montañas. El odio partidista se convirtió en licencia para matar. Los liberales eran campesinos, obreros, clase media, baja, que lo que querían era cambiar las reglas del juego y ser tomados en cuenta en un país controlado por la clase elitesca, por la clase alta. Los conservadores, el gobierno, el ejército, la policía, las instituciones, la clase alta, la élite, la iglesia católica que querían seguir teniendo el control del país. Miren, fue una guerra devastadora, porque les estoy hablando que se estima que murieron entre 200 y 300 mil personas. Después de 10 años de estar matándose unos a otros, nadie estaba ganando. Así que ambos bandos se sientan y dicen, oigan, vamos a ponerle fin a esto. Y entonces hicieron un pacto político. Dijeron, vamos a alternar el poder. 4 años para un liberal, 4 años de gobierno para un conservador. Y así también incluidos los cargos públicos que se dividieron en 50 y 50. De hecho, se legalizó un tercer partido. Digamos que fue una época de duopolio. Y así, en esa tensa calma, pasaron 16 años. Pero los que no estaban ni con unos ni con otros quedaron fuera de la jugada y empezaron a crecer. Así es como en los años 60 surge la guerrilla de las FARC para decirle a Colombia, oigan, aquí estamos, existimos, la guerra no desapareció, solo cambió de forma. Una guerrilla formada por campesinos comunistas y socialistas cansados de los abusos de los terratenientes y de no tener el apoyo del Estado. En esa misma época triunfa la Revolución Cubana y los guerrilleros colombianos veían a Fidel como inspiración para derrotar al Estado. El líder de esa guerrilla, Manuel Marulanda, alias Tiro Fijo, dijo en algún momento, oigan, sí, ¿cómo funcionó? Porque en Colombia no. Y claro que empezó a reclutar gente, a expandirse y a armarse. ¿Y cómo fue que obtuvieron esas armas? Pues con el cobro de impuestos a los vecinos y narcos, con secuestros millonarios, con el control territorial, porque es que hay una realidad y el Estado estaba ausente en muchas regiones rurales y ellos aprovecharon. Básicamente se convierten en una máquina de guerra muy bien financiada. Llegaron a tener, solo las FARC, 20.000 combatientes en sus mejores días. Crecieron tanto que hasta se dividieron en 2. Hay varios miembros de las FARC que dijeron, vamos a separarnos y vamos a formar nuestra propia guerrilla, y así es como nace el movimiento 19 de abril, conocido como el M-19. Una guerrilla que surgió en los años 70 y de repente ya no era un grupo guerrillero, sino 2. ¿Y a que no sabes quién era uno de los miembros del M-19?
Piénsale. Exacto. Gustavo Petro. Y ojo, no es una suposición. Él mismo reconoció haber sido parte de este grupo guerrillero del M-19, que por cierto, en noviembre de 1985 asaltaron al Palacio de Justicia, sede de la Corte Suprema, y asesinaron así nomás a 11 magistrados. En total más de 100 muertes entre magistrados, civiles, militares, guerrilleros. Y como las guerrillas estaban siendo tan populares y poderosas, el país no se conformó con 2, no, muy poquito. Así que vamos a formar una tercera guerrilla. Y sale el Ejército de Liberación Nacional, el ELN, formado por 18 estudiantes universitarios que se fueron a estudiar nada más y nada menos que a Cuba. Regresaron influenciados por la Revolución Cubana de 1959, ideológicamente formados con ideas comunistas, marxistas, leninistas, y estos 3 grupos fueron claves para entender a la Colombia de hoy. Pero falta un ingrediente mágico: polvo blanco. El narcotráfico explotó en los años 80 y nacen los grandes cárteles, y aquí entramos al corazón de la tragedia colombiana moderna. Porque crecieron tanto que no solo vendían drogas, compraron jueces, se infiltraron en la policía, financiaron campañas políticas, amenazaban o mataban a todo aquel que no se dejaba. Ya tenían controlado el negocio de las drogas y ahora querían controlar el Estado, que en medio de la lucha contra el narco deciden aceptar la ayuda de Estados Unidos y extraditar a esos narcos. Eso cambió todo. Aparece un nuevo líder, Luis Carlos Galán, un hombre moderno que no tenía vínculos con el narcotráfico y quería reformar el Estado, combatir la corrupción, limpiar las instituciones, y apoyaba la idea de extraditar a esos narcos a los Estados Unidos. Miren, Galán fue el primer político que se atrevió a decir lo que todos pensaban, pero nadie gritaba. Patria llegó como llegó a más de 60 países del mundo. El poder oscuro y criminal del narcotráfico. O acabamos con el narcotráfico o el narcotráfico acaba con Colombia. Pablo Escobar y otros capos sabían que si Galán llegaba a la presidencia estaban perdidos. Y es que crecía y crecía en las encuestas. Vaya, era el favorito absoluto para ganar las elecciones presidenciales de 1990. Pero un año antes, en agosto del 89, todo cambió. Galán llega a Soacha para dar un mitin, se sube a la tarima y en pleno discurso un sicario le dispara. Ahí escucharon los tiros, mira, todo el mundo al piso. Ahí cayó el otro Galán, mírenlo, allá está, mírenlo. Allá está. Vestido claro. De vestido oscuro. El que está el claro es un guardaespaldas del que cayó herido. Sí. Ese fue el momento exacto en la balacera. Galán muere minutos después. El asesinato fue ordenado en un trabajo en conjunto por el cártel de Medellín y el de Cali. Una vez más, un golpe brutal a la esperanza de un cambio real en Colombia. El narcotráfico desató una ola aún más violenta. Les hablo de bombas, atentados masivos, más asesinatos a políticos, periodistas, jueces, magistrados, policías, militares, incluso otros candidatos a la presidencia. La guerra del narcotráfico en Colombia se convirtió en terrorismo puro después de la muerte de Galán. Porque, seamos claros, Galán no cayó por un error de seguridad, no cayó por un asesino aislado, cayó porque se metió contra el negocio más sangriento en la historia de Colombia, la cocaína. Quiso limpiar la política y la política lo asesinó. 35 años después, Colombia vuelve a sus páginas más oscuras. 7 de junio de 2025. Eran por ahí las 5 de la tarde. En un mitin en el barrio de Bogotá, el senador y candidato presidencial Miguel Uribe Turbay recibió varios disparos. El principal problema en Colombia. Dos en la cabeza, uno en la pierna, que lo llevaron gravemente herido a un hospital. Miguel es un fuerte opositor de Gustavo Petro, y eso no es una coincidencia. El atacante es un joven de 15 años que confesó haberlo hecho por dinero. Desenfundó una 9 milímetros que adquirieron legalmente en Arizona, en Estados Unidos, quién sabe quién, y vuelve a poner sobre la mesa un tema espinoso y doloroso. El uso de un niño sicario reabre viejas cicatrices del reclutamiento infantil en Colombia. Les pregunto, ¿será que estamos reviviendo la política del pasado? Porque los ecos son peligrosamente similares. ¿O será que la violencia nunca murió?
Gustavo Petro llegó al poder en 2022 con el ambicioso plan de paz total y básicamente consistía en negociar con todos los grupos armados, ELN, disidentes de las FARC, el Clan del Golfo, etc. Y no quería solo un acuerdo con la guerrilla, quería todo el aparato desarmado. Pues sí, básicamente lo que quiere el país desde hace años. Pero, ¿quién está detrás del atentado de Miguel Uribe? ¿Los disidentes de las FARC? ¿Cualquier otro grupo criminal? El atentado muestra que los actores armados siguen activos. El uso de un menor como sicario evidencia que las redes criminales siguen reclutando niños. El Estado no controla absolutamente nada, ni siquiera los territorios en donde estas redes operan. Las disidencias de las FARC han aumentado su poder. El ELN sigue negociando mientras mantiene sus operaciones. El Clan del Golfo sigue dominando rutas del narcotráfico. Señor Petro, se están burlando en su cara y parece que el único que no se da cuenta es usted. ¿O acaso no sabe esto? Ese atentado demuestra que muchos de esos actores, lejos de desarmarse, siguen operando en las sombras. Hacen negocios mientras disparan. Colombia no es un país que olvida, es un país que acumula. Acumuló la sangre de Gaitán, de Galán, de Miguel Uribe y muchos más. Acumuló las masacres de la violencia, acumuló las guerrillas, los cárteles, los magnicidios. Y cuando parecía que la guerra se estaba acabando, un nuevo disparo recordó que siempre estuvo allí. Que aquí la política nunca ha dejado de ser un asunto de vida o muerte. El atentado contra Miguel Uribe Turbay no es el regreso de la violencia política, es la confirmación de que nunca se fue. Después de 70 años de guerras, de acuerdos y de traiciones, la pregunta que me hago y les hago a todos ustedes es: ¿Colombia realmente quiere la paz o ya se acostumbró a vivir entre la violencia? Quiero leer sus comentarios, así que déjenlos aquí abajo y aprovecho para invitarlos a que se den una vuelta por el canal. Hay historias como estas que sé que a muchos de ustedes les va a interesar. Recuerda, hay historias cada semana. Apóyame con un like, suscríbete. Todo tiene historia. Soy Nina Andrade. Nos vemos en la próxima.